Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar con la palabra de Dios que hemos estado leyendo en las series de los jóvenes, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de deshacer las obras del enemigo. Nosotros debemos entender que el enemigo, Satanás, ya es un enemigo derrotado. Jesús lo venció en la cruz y a cada uno de nosotros como sus discípulos Él nos ha dado el poder y la autoridad para vencer cuando el enemigo quiera atacarnos, porque aunque Él ya ha sido vencido, Él sigue teniendo autoridad sobre la vida de las personas que no conocen acerca de la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a leer un texto que está en Marcos 3, del 13 al 15. Les voy a leer en lo que es la versión Reina Valera, para que ustedes puedan entender. Y dice así la palabra de Dios. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. A cada uno de nosotros Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido para darnos una misión, ¿ya? La misión que nos dejó Jesús aquí en esta tierra era de predicar su palabra. Nos dio la autoridad para echar fuera demonios y para sanar a las personas que están enfermas, ¿no? A cada uno de nosotros Dios nos ha empoderado con su autoridad. Nosotros debemos comprender que dentro de nosotros es manifestado un poder a través del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra en este texto nos enseña que Jesús es quien nos llama. Cuando usted aceptó a Cristo, usted fue llamado por Él para predicar la palabra de Dios. Y no solo esto, también para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Yo quiero que algo usted entienda. Aunque el enemigo ya ha sido derrotado, él sigue insistiendo en querer gobernar la vida de las personas y aún de las que están cerca de nuestro alrededor y muchas veces nuestras vidas. Pero a nosotros nos ha sido dado un poder y con el poder que nos ha sido dado nosotros tenemos que vencer al enemigo que sigue atacándonos día tras día. Así como él escogió a 12, a usted lo ha escogido para que lleve su palabra y lleve su mensaje. Entonces, Él nos escogió primeramente para equiparnos. A través de su palabra, a través de su espíritu, Él nos ha equipado. Los discípulos, estos 12 discípulos estuvieron juntamente con Jesús durante los 3 años y medio que Él estuvo en el ministerio. Entonces, en ese tiempo Jesús les enseñaba la palabra. Jesús fue ejemplo para ellos, echando fuera demonios, sanando enfermos, para que cuando Él ya no estuviese, ellos continuaran con la obra. Y ahora no son 12, sino que somos millones los discípulos de Jesús. Usted y yo somos un discípulo de Jesús. Otra cosa que yo quiero que usted entienda es que después de ser equipado, usted va a ser enviado a predicar las buenas nuevas de Jesús. Dice la palabra de Dios en otro texto bíblico que Él nos ha dado las llaves de los cielos. Y vamos a leer esto de aquí en la palabra que se encuentra en Mateo 16 al el versículo 19. El versículo 19 dice así: y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Como usted tiene una autoridad de hijo, todo lo que usted ate en la tierra, si usted ata demonios, si usted ata enfermedades, si usted ata potestades, dice la palabra de Dios que el Señor lo va a respaldar y va a atar eso en los cielos. Va a atar y desatar lo que usted desata aquí en la tierra. Si usted ora por una persona que ha sido atada por el pecado, por la drogadicción, por el adulterio, la fornicación, por todo tipo de pecado, dice la palabra de Dios que el Padre lo va a desatar en los cielos. Todo el gobierno que el enemigo ha tenido por
años sobre la vida de las personas y aún sobre nuestras vidas cuando usted use las llaves de atar y desatar a las personas. Entonces ellos van a ser libres, van a poder tener la libertad que hay en Cristo Jesús, al ser sus vidas desatadas de todo el gobierno que Satanás ha tenido sobre cada uno de ellos. Yo quiero que usted entienda que a nosotros nos ha sido entregada autoridad. ¿Pero qué significa autoridad? La palabra autoridad en el griego significa exousia, que significa legalidad para mandar o manifestar. Y también nos ha dado poder, dice la palabra de Dios, que en griego es dunamis, que significa fuerza o capacidad. En nosotros nos ha sido dada una fuerza para poder mandar y manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Porque que nosotros atemos y desatemos a las personas, que nosotros liberemos a las personas, que nosotros echemos fuera demonios o que nosotros sanemos enfermos y prediquemos. La palabra de Dios es una manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Que yo quiero que usted entienda que cada uno de nosotros hemos sido llamados para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Usted fue llamado para manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces a usted le ha sido dado el poder de Dios. ¿Ya? Entonces, si Dios a usted lo ha puesto en algún lugar, en la célula, en su hogar en estos tiempos de cuarentena, y usted conoce la palabra del Señor, usted sigue manteniendo el poder de Dios para manifestar, para orar por su familia, para orar por sus amigos, para orar por la situación en la cual nos encontramos en estos tiempos y manifestar el reino de Dios a través del poder que está dentro de usted. Yo quiero que usted entienda que usted ha sido llamado y que usted puede manifestar el reino de Dios a las personas que se encuentran a su alrededor, sea su mamá, sea su papá, sean sus hermanos, sean sus abuelos, las personas que están cerca de usted. Ellos tienen que ver el reino de Dios manifestarse a través de su vida. Otra de las cosas importantes que nos habla la palabra y es que no debemos tener temor, ¿ya? ¿Por qué? Porque de parte de Dios para cada hijo llamado hay un respaldo de Él. Y nosotros podemos ver esto en nuestro texto bíblico que se encuentra en Lucas 4:18. Vamos a ir a la Biblia, al Lucas 4:18. Y dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. En usted se está manifestando el Espíritu Santo de Dios. En su vida, sobre su vida, está el Espíritu Santo de Dios, que es el poder de Dios para que usted pueda lograr estas cosas, para que usted pueda deshacer las obras del enemigo que siguen gobernando y oprimiendo la vida de nuestras familias, la vida de los jóvenes que están a su alrededor, la vida de nuestros amigos, la vida de las personas a las que nosotros amamos. Dice la palabra que está sobre usted, que está sobre mí, que está sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos ha ungido. ¿Pero para qué? Él nos ha ungido con un propósito. El Padre nos ha dado una unción con propósito, para que nosotros llevemos las buenas nuevas a los pobres, para que podamos manifestar el reino de Dios, predicar el reino de Dios. Usted tiene toda la capacidad para predicar el reino de Dios. No importa su condición social, no importa si usted no tiene un arduo conocimiento, si usted no es un erudito. El Espíritu Santo de Dios que está sobre usted va a poner palabras en su boca para que usted pueda manifestar el reino de Dios. Otra cosa muy importante, que me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón.
y pregonar libertad a los cautivos. Muchas de las personas que se encuentran a nuestro alrededor aparentemente se encuentran bien, aparentemente están felices, aparentemente su vida es una vida excepcional, pero su interior, su alma está cautiva. Su alma ha sido cautivada por el pecado, su alma está cautiva por el dolor, por el odio, por el resentimiento, ya que son ataduras fuertes que no permiten que esta persona avance a un conocimiento ni de Dios, ni que tengan una total plenitud de felicidad, porque lo que el Señor quiere con nosotros es que cada uno de nosotros tengamos una vida plena, una vida llena de paz, una vida llena de gozo, que es lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros, y por eso nos ha llamado a nosotros para que nosotros manifestemos el reino de Dios aquí en la tierra. Pero vamos a leer una historia para que usted sepa que esto que yo le estoy hablando es algo verdadero. El reino de Dios es algo verdadero y Jesús nos da ejemplo de esto. Entonces nosotros vamos a leer la historia del endemoniado gadareno, que esta se encuentra en el capítulo 5 del libro de Marcos. Y dice así la palabra de Dios. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un hombre que traía demonios, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podría atarle ni con cadenas. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y viniendo Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Cuando Jesús se acercó a esta ciudad, Jesús fue con un propósito. Dice que el solo ver llegar a Jesús, los demonios que se encontraban en este hombre vinieron a postrarse ante Jesús. Jesús no lo llamó. Jesús no le dijo, hey, tú ven acá que te voy a liberar, no, sino que los demonios vinieron a arrodillarse delante de Jesús porque sabían y conocían el poder que había sido manifestado en Jesús y conocían quién era Jesús. Ellos entendían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces dice que cuando llegó Jesús, este hombre se acercó y se arrodilló, porque los demonios estaban teniendo un dominio total en este hombre. El gobierno que tenía este hombre por los demonios era tan fuerte que cuando ellos lo ataban, cuando la gente de aquel pueblo lo ataba para que no se golpeara, para que no se lastimara, para que no anduviera como loco por allí, dice que lo destruía. Imagínense destruir una cadena, ¿ya?
Pero lo que hace el Señor, o lo que nos manda manifestar el Señor, es la ruptura de las cadenas espirituales, porque este hombre tenía un gobierno espiritual, él tenía un gobierno de demonios dentro de sí, y no era uno, eran millones de demonios que estaban gobernando la vida de este hombre. Por lo tanto, él no iba a su casa. Dice la palabra de Dios que él vivía en sepulcros, él vivía en un cementerio. O sea, su morada era un cementerio, un lugar de muerte, porque es ahí donde gobierna el enemigo. En lugar de muerte es donde se manifiesta el enemigo. Entonces, Jesús estaba echando fuera a los demonios, y los demonios le pidieron permiso a Jesús para ir a un hato de cerdo, para ir a un grupo de cerdo, porque el enemigo entiende que no tiene autoridad ante la autoridad de Dios. Cuando el poder de Dios es manifestado en nuestras vidas, Satanás no tiene mayor autoridad. Nosotros debemos entender que el poder de Dios es un poder que sobrepasa todo entendimiento. Es un poder grande, ya que es manifestado en los hijos de Dios y que fue manifestado en Jesús para liberar a este hombre. Después de que este hombre tuvo libertad, su vida cambió. Su vida fue diferente, porque dice la palabra al final del texto que cuando ya fue libre de todos estos demonios, el hombre se encontraba en su juicio cabal, o sea, estaba bien, estaba entendido. Y dice la palabra de Dios que estaba vestido, porque aparentemente el gobierno que tenía los demonios sobre la vida de este hombre lo hacían andar desnudo, o sea, sin entendimiento, ¿ya? Nosotros debemos comprender que ese mismo poder nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesús logró todas estas cosas. Entiendo que Jesús logró todas estas cosas porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu Santo de Dios quiere estar sobre usted. El Espíritu Santo de Dios quiere usarlo usted como instrumento para manifestar el reino de Dios aquí en esta tierra. En este lugar, en su casa, en su familia, el Espíritu de Dios lo quiere usar a usted como instrumento para manifestar el reino de Dios dentro de esta tierra, dentro del tiempo en el que usted se encuentre en esta tierra. Y vamos a leer otro texto bíblico que se encuentra en Hechos 10:38, que dice así. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Todo lo que Jesús manifestó era porque Dios estaba con él. Y Dios quiere estar también con usted, para que usted también sea una persona que manifieste el poder de Dios. Recordamos que en los primeros textos nosotros leíamos en Marcos 3 que Jesús constituyó o llamó a 12 hombres para que ellos fueran sus discípulos. Y estos discípulos también hicieron lo mismo que Jesús. Sanaron enfermos, echaron fuera demonios y manifestaron el reino de Dios dentro de la tierra. ¿Qué es lo que el Señor quiere que usted y yo también hagamos aquí en esta tierra? Entonces vamos a leer un texto bíblico donde nosotros podemos ver cómo el Señor manifestó el reino de Dios a través de los discípulos, porque a quien llama al Señor, Él lo va a capacitar. Si el Señor lo ha llamado a usted, lo va a capacitar a usted para que usted pueda manifestar el reino de Dios. Entonces vamos a leer este texto bíblico que se encuentra en Hechos 4, del 1 al 22, para que usted vea que no solo Jesús era quien manifestaba el reino de Dios, sino aún sus discípulos hacían la obra que el Padre les había encomendado que ellos hiciesen. Y dice así la palabra. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos. Están hablando aquí acerca de los discípulos, ¿no? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Cuando Pedro manifestó la palabra del Señor,
y llevó la palabra del Señor, el mensaje de Dios. Él y los discípulos, dice la palabra que se convirtieron 5,000 personas. 5,000 personas aceptaron a Jesús, 5,000 personas decidieron entregar su vida al Señor, 5,000 personas decidieron rendirse ante los pies del Señor por la palabra que habían escuchado a través de su discípulo. Y dice aquí que el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y a los ancianos de Israel: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Ya? Lo que Pedro estaba hablando es que en el nombre de Jesús hay poder. Nosotros podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús, sanar enfermos en el nombre de Jesús, porque es lo que nos enseña Pedro, que en el nombre de Jesús fue hecho eso. Porque en él fueron hechas todas las cosas, y hay gran poder, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Y dice así el versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Solo en Jesucristo hay salvación. En Jesucristo, porque Él se dio como sacrificio y murió por nosotros en la cruz. Él se entregó completamente para que usted y yo el día de hoy podamos ser libres, para que usted y yo el día de hoy podamos manifestar el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que salieran del concilio y hablaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Cuando el reino del Señor es manifestado, no hay nadie que pueda negar eso, ¿ya? Porque es Dios mismo quien se glorifica a través de la persona que ha sido sanada, a través de la persona a la cual se le ha dado la libertad, porque es el poder mismo de Dios el cual se manifiesta. Dice: y llamándolos los intimidaron, que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron de esta manera: hay que tener mucho discernimiento del Espíritu Santo para no callar la voz de Dios, para no callar la manifestación que se hace de Dios a través de nuestras vidas. Y dice así: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ya, es muy importante. Pedro y Juan estaban manifestando lo que ellos habían aprendido acerca de Jesús. Ellos habían aprendido a sanar enfermos. Ellos habían aprendido a predicar la palabra de Dios. Ellos habían aprendido a echar fuera demonios, que era deshacer las obras del enemigo. Ellos habían aprendido a dar libertad a las personas que estaban bajo el cautiverio del enemigo, con enfermedades, con muerte, con lo que es las ataduras espirituales que no les permitía a esta gente conocer acerca de Dios, conocer la palabra del Señor. Entonces ellos manifestaban el reino y decían algo muy importante: es mejor obedecer a Dios que a ustedes, ¿ya? Es mejor obedecer a Dios que a cualquier
persona que está en contra de la manifestación del Señor, ¿ya? Y el Espíritu Santo es quien nos va a dar respaldo de cada una de estas cosas que nosotros hagamos. Por eso nosotros es muy importante que tengamos una comunión íntima con el Espíritu Santo, ¿ya? Es importante que usted tenga una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios para manifestar el reino de Dios aquí en esta tierra. Usted tiene la autoridad para vencer las artimañas del enemigo. A usted el Señor lo ha capacitado. A mí el Señor me ha capacitado como joven para manifestar la obra del Señor, y es Él quien nos va a respaldar, dice la palabra de Dios. Es Él quien va a estar con nosotros, así de la manera en la que estuvo con Pedro, de la manera en la que estuvo con Juan, de la manera en la que estuvo con Pablo, de la manera en la que estuvo con cada uno de los discípulos. El Señor va a estar con cada uno de nosotros para que nosotros podamos dar la libertad que necesitan los cautivos que viven en esta tierra, los cautivos que están a su alrededor, los cautivos que necesitan y claman a gritos por la manifestación de los hijos de Dios en esta tierra, ¿ya? Entonces nosotros debemos entender que el Padre nos ha dado la capacidad de presentarnos delante de quienes no quieren que el poder de Dios sea manifiesto, ¿ya? Aun cuando usted vaya a ser enfrentado, confrontado, encarcelado, porque dice la palabra que nosotros vamos a tener persecuciones, y Juan y Pedro estaban viviendo persecución por manifestar el reino de Dios, pero aún en la persecución el Señor lo va a respaldar para que usted hable con denuedo, porque Juan y Pedro no eran personas que eran eruditos en la palabra de Dios. Ellos habían sido personas llamadas por el Señor, Pedro había sido anteriormente pescador. Entonces, aún siendo del vulgo, dice la palabra de Dios, y siniestros, o sea, analfabetos en estos tiempos, podemos entender, dice la palabra del Señor, que ellos manifestaban el reino de Dios porque el Espíritu Santo estaba con ellos, ¿ya? Otra cosa muy importante que nosotros debemos entender es, vamos a leer para terminar otro texto bíblico en Hechos 19 del 4 al 12. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Cuando nosotros manifestamos el reino de Dios, como les había indicado, tenemos la autoridad. Entonces dice la palabra de Dios que Pablo manifestó el reino de Dios a través de la imposición de manos, ¿ya? Y el Espíritu Santo vino sobre la vida de 12 varones que hablaban en lenguas y profetizaban la palabra del Señor. Vamos a saltarnos de aquí al texto 11, y dice así, al versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños, delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, personas que no habían aceptado a Jesús, personas que hacían exorcismos, dice la palabra, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, sobre las personas que estaban endemoniadas, ¿no? Diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Ya?
Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Para que usted pueda manifestar el nombre del Señor, usted tiene que conocer al Señor, usted tiene que tener una intimidad con Dios, usted tiene que ser revestido del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Porque estos hombres que hacían exorcismos dijeron: en el nombre de Jesús, el que habla Pablo. Ya, ellos no conocían a Dios, ellos no habían tenido una intimidad con Dios, ellos no habían aceptado a Jesús, ellos no tenían una relación íntima con el Espíritu Santo para manifestar el poder y la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y aún los demonios reconocen cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted ha sido enviado por Dios, cuando usted tiene la autoridad de Dios, porque el demonio que se encontraba en este hombre dijo: a Jesús conocemos y yo sé quién es Pablo. Los demonios saben quién es usted. Los demonios saben la autoridad que le ha sido dada por el Padre. Los demonios saben que usted es un hijo de Dios y que usted puede manifestar el reino de Dios en esta tierra. Por eso el enemigo quiere distraerlo. Por eso el enemigo quiere hacerle creer que usted no puede, que usted no tiene la capacidad, que usted no puede hacer las cosas que el Señor Jesús nos dijo que hiciéramos aquí en esta tierra, ¿ya? El enemigo lo quiere engañar a usted para que usted no manifieste el reino de Dios, porque el enemigo sabe el poder que yace en usted, el poder que hay en su interior, porque el Espíritu Santo de Dios es el que está sobre usted. El Espíritu Santo de Dios es el que manifiesta el poder a través de usted. Dice la palabra de Dios que Jesús le decía a los discípulos que cuando Él se fuera iba a venir el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que estuvo con cada uno de los discípulos cuando el Señor Jesús partió a los cielos, ya después de su resurrección. Cada uno de nosotros debemos entender que a nosotros nos ha sido dado un poder grande para derrotar, para derribar, para atar y desatar en esta tierra todo espíritu inmundo que quiere manifestarse, que quiere acabar con la vida de cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo ha venido para matar, para robar, para destruir. Ya, el enemigo quiere destruirnos, el enemigo quiere acabar con nosotros para que nosotros no sigamos manifestando el reino de Dios. Pero entienda que el poder que está en usted es más poderoso. O sea, el poder que hay en usted es mucho más grande que el poder que el enemigo tiene en esta tierra. Sepa que el Espíritu Santo de Dios está con usted. Sepa que Dios lo va a respaldar en cada cosa que usted tenga. Cada vez que usted vaya a manifestar el reino de Dios, cada vez que usted le predique la palabra a un amigo, a un vecino, a un familiar, el Espíritu Santo de Dios va a poner palabras en su boca. Dice la palabra de Dios que los discípulos de Jesús, que Pedro y Juan hablaban con denuedo, o sea, ellos hablaban con toda la capacidad, sin tartamudear, sin equivocarse, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en ellos. Y es lo mismo que quiere hacer el Señor, quiere usarlo usted, quiere manifestar el reino de Dios a través de usted y quiere que usted tenga toda la capacidad para manifestar en esta tierra la palabra de Dios, para que usted sea quien sana enfermos, para que a través de ustedes se echen fuera demonios de la vida de las personas en el nombre de Jesús. Y aún su ropa sane a las personas, o sea, aún en lo que usted usa se ha manifestado el reino de Dios y la gente quede libre, de la misma manera como en Pablo dice la palabra que la gente llevaba su ropa, su delantal, su manto, lo que él usaba, y la gente era sanada, porque el Señor quiere en estos tiempos manifestar su reino a través de su vida. Ya, tome esto en cuenta, que usted es un hijo de Dios, usted tiene todo el poder, usted tiene la capacidad para manifestar el reino de Dios aquí en esta tierra. A usted el Señor lo ha capacitado, a usted el Señor lo quiere enviar, a usted el Señor lo quiere usar para que el reino de Dios sea manifiesto aquí en esta tierra. Y antes de terminar, vamos a orar
para que el Señor nos dé la dirección y nos dé la capacidad en estos tiempos de cuarentena de manifestar su reino a través de mensajes, a través de enviar un texto bíblico a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, a través de poder orar por cada uno de ellos para que se encuentren bien. Entonces vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo creo en tu palabra, creo en el poder manifiesto de tu palabra, Señor. Creo que a cada uno de nosotros tú nos has dado autoridad y poder en esta tierra, Señor, para derribar toda artimaña del enemigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ato a cada joven, Señor, a cada persona que está escuchando esta palabra, Señor, a tu perfecta voluntad. Declaro, Señor, que a través de cada uno de ellos va a ser manifiesta las obras de tu Espíritu Santo, las obras de tu reino, Señor, que cada uno de ellos, Señor, se van a levantar, van a ser equipados, Señor, para que en estos tiempos, Señor, ellos puedan orar y los enfermos sean sanados, Señor, que las manos que sean puestas manos, Señor, y la gente sea llena del Espíritu Santo de Dios, que ellos puedan echar fuera demonios, Señor, y toda persona que ha tenido cautividad del enemigo por años, Señor, sea libre de todo espíritu inmundo que ha venido gobernando sus vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú en esta hora manifestando tu poder, Señor, sobre la vida de cada joven que ha decidido buscarte, que ha decidido ser lleno de tu Espíritu Santo, que ha decidido, Señor, ser un discípulo tuyo para manifestar el reino de Dios aquí en esta tierra. Yo te pido que tú les des dirección, que tú les des sabiduría y entendimiento, Señor, para que el reino de Dios sea manifiesto a través de sus vidas. Guárdalos, Padre, cúbrelos con tu sangre preciosa y sé tú, Señor, guardando y guiando, Señor, a cada uno de ellos a través de tu Espíritu, haciéndoles entender que cada uno de nosotros nos ha sido dado autoridad y poder para vencer, Señor, que tú no nos has dado espíritu de temor, Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor, que el poder, Señor, que se manifiesta a través de nuestras vidas proviene de ti. Te agradecemos por todo tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Eso ha sido todo, chicos, que tengan un excelente día y que pasen muy bien.